Diálogo Directo. 17:17 en Punto Noticias, tercera emisión. A pesar de las campañas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus, los casos siguen incrementándose en el país. Por ello, este miércoles 5 de agosto, tras casi 7 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declarara a este nuevo coronavirus como una pandemia, Ecuador ya superó a China, nada más y nada menos que a China, país considerado el punto de partida de la enfermedad en la cifra de contagios. Es decir, Ecuador tiene ya más contagiados que la propia China, donde comenzó esta pandemia. ¿Tendrá algo que ver la genética con la enfermedad? Lo vamos a saber a continuación. Para eso nos acompaña vía telemática el doctor genetista César Pazimiño. Doctor, buenas tardes. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se relaciona el genoma y la predisposición de este a la enfermedad del COVID-19? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Hay una relación directa entre todo lo que son procesos infecciosos y susceptibilidad genética. Hay genes en realidad que te hacen o más susceptible o más resistente. Y más o menos, digamos, hay 3 polos en una población. Los que no se van a enfermar, que tienen genes de resistencia. Los que se van a enfermar mucho van a estar entre graves y probablemente lleguen a morir, que es el otro polo, y la mayoría de la población que van a estar en la mitad. Ya se sabe incluso más o menos cifras de este tema, un 20% en un polo, otro 20% en el otro, y el 55% a 60% de la población media. Entonces, esto, cuando tú ves una distribución así, que además está sumado al tipo de síntomas que tienes, leves, moderados, graves y muy graves, esto es definitivo que tiene que ver con genes de cómo tú reaccionas ante una enfermedad infecciosa. Ya se ha probado en algunas enfermedades que esto es verdad, en la tuberculosis, en la lepra, en el SIDA, en infecciones bacterianas. Entonces hay mucha evidencia. Y en el tema del COVID no se conoce mucho, excepto algunas informaciones que se han dado, ¿no es cierto? La primera que se dijo es el grupo sanguíneo A es más susceptible y el grupo 0 es menos susceptible. Entonces, cuando tú evalúas ese dato, parece cierto, pero la población ecuatoriana es grupo 0, la mayoría, y tienes un montón de casos, ya superamos a China. Así es. Entonces, dices, algo pasa que no es solo el tema del grupo sanguíneo, debe haber otros genes. Entonces, se empieza a estudiar esto y se da uno cuenta que existen varios genes, casi 200 genes que podrían tener que ver con la predisposición. Entonces, que pretendemos hacer, no solo nosotros como Universidad UTI y con el centro que yo dirijo, sino que esto es un programa mundial, internacional, que tiene que ver con detectar esta predisposición de las personas a tener una enfermedad o a responder peor o mejor al agente infeccioso. Es decir, también de los genes, el hecho de si una persona es asintomática, presenta síntomas leves, síntomas moderados o se agrava, doctor. Exactamente. Por ejemplo, uno de los genes principales que ahora se sabe, que se ha hablado mucho, es de este receptor de los pulmones, receptor de las células pulmonares, del intestino, de las mucosas, que se llama el ACE2. Esta es una proteína que está en las células. Entonces se ha visto primero que hombres y mujeres tienen diferente. Por tanto, ya hay ahí una diferencia grande, ¿no es cierto? Después se ha visto que adultos y niños tienen diferente. Hay más en adultos, menos en niños, por tanto, podrían enfermarse menos. Pero también ves que hay personas que se enferman muy gravemente. Tanto adultos como niños. Apareció esta nueva síndrome, digamos así, asociado al COVID, que es el síndrome de Kawasaki, una enfermedad multisistémica inflamatoria que produce un gran riesgo para los niños. Y en los adultos existe la reacción de hiperinmunidad, de hiperinflamación, digamos así,
que produce también la muerte de los individuos. Entonces, tienes un comportamiento especial. Frente a eso, hay una lista de genes que se están evaluando para ver si estos genes tienen que ver y en qué grado tienen que ver con la susceptibilidad. Doctor Paz, ¿eso también podría indicar que algunas personas en las diferentes fases de esta enfermedad presentan mayor o menor gravedad que otras? Exactamente, así es. Y los síntomas también parece que tiene que ver con los genes que tú tengas relacionados a la infección por el SARS-CoV-2, por el virus. Entonces, esto es así. Ya se demostró que existen al menos 2 genes de los 200 que estamos hablando, ya 2 están tipificados y se sabe que sí tienen relación con la infección. Y cuando hablas de hombres y mujeres, se sabe que los genes del cromosoma X, la mujer tiene 2X y el hombre solo un X. Entonces, se sabe que las mujeres de alguna manera son resistentes porque tienen menor cantidad de genes de receptores del virus, el ACE2 que estamos hablando. Entonces, o sea, ¿las mujeres son más resistentes que los hombres? Exactamente. Ya. También parece que tiene que ver con la situación hormonal, ¿no es cierto? Los estrógenos de alguna manera te defienden. Y en cambio la testosterona y los andrógenos en los hombres te hacen más susceptible. Entonces, todo esto te hace ver que esta nueva enfermedad, porque no sabemos casi nada del tema todavía, tiene unos genes que te hacen más o menos susceptible, más o menos agresivo, e incluso la respuesta a los tratamientos va a ser diferente, dependiendo de esta carga genética que tiene. De la población ecuatoriana no conocemos nada. No hay un plan real de investigación sobre qué pasa con los genes de la población ecuatoriana, cómo van a reaccionar al COVID, cómo están reaccionando. Lo único que se ha anunciado un poco, digamos, en la vía de investigación es el tema del uso de la vacuna como forma experimental que plantea hacerlo, por ejemplo, Rusia, con población de América Latina, de Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay. Ellos están diciendo que ahí van a aplicar, que necesitan 35,000 personas como para ver si la vacuna hace bien o no. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con una cosa que se llama investigación racional. En un país como este no se la hace, o sea, los grupos están muy concentrados en las universidades, pero no hay un plan estatal ni gubernamental de investigación en el tema del COVID. Doctor Pacimeño, el tema de la transmisibilidad de este virus también, ahí también tiene mucho que ver el tema de la genética. Tienen que ver dos cosas. Es decir, que ahí, pacientes puedan transmitir más rápido que otros. Exactamente, tienen que ver 2 cosas ahí. No solo el paciente, sino también el virus. En la asociación paciente-virus o huésped-virus, hay también determinantes del propio virus. El virus, hay una familia del virus, digamos así, un hermano, hay 2 hermanos que son los que están causando el problema en el mundo. En la primera fase fue el hermano menor y ahora es otro hermano, digamos, ¿no? Entonces, este tiene unas características genéticas nuevas, tiene un mayor número de receptores en la membrana del virus, que le hace más infeccioso, no necesariamente más agresivo, ni más grave. La gravedad tiene que ver con el individuo. Entonces, lo que sí se ha visto es que el virus, al tener este nuevo comportamiento, tener más receptores, es más infeccioso. Y la gravedad tiene que ver definitivamente con los genes que tú cargues. También el hecho de dónde proviene el individuo, la localización geográfica, me refiero, por ejemplo, en Europa o en China, la mayoría de los casos están a partir de los 50 años y acá tenemos enfermos mucho más jóvenes. Desde los 20 a los 29 años, a los 40, 50 años es donde más tenemos. Eso te hace otra vez plantear que debe haber un factor que nosotros lo llamamos incluso sobre los genes, que se llama epigenético, que tiene que ver con la gravedad y cómo son las manifestaciones. E incluso estamos planteando que debería ser el ancestro poblacional, ¿dónde tú vienes? ¿Cuántos genes más tienes? Mientras más genes europeos te comportarás como población europea,
mientras más genes indígenas tendrás probablemente más susceptibilidad, que es lo que estamos viendo, y mientras más genes afro tengas, tu comportamiento va a tener una susceptibilidad incluso mayor, ¿no? Entonces, todo esto son cuestiones que tenemos que evaluar. Necesitamos voluntarios para este estudio, queremos que las personas nos apoyen con este estudio para poder llegar al menos a tener una muestra representativa de los 200 individuos para los 200 genes. ¿Qué tienen que hacer las personas que estén interesadas en participar de este experimento, de esta investigación? Bueno, tienen que escribirnos o llamarnos. Pueden escribirme a mí, a mi correo electrónico, que es cesar.pazimino@ute.edu.es, o el teléfono mío, que es el 099-502-6485. ¿Cuál es el requisito? Tener una prueba positiva de PCR. Mire, por ejemplo, o sea, una persona sana no puede. Lo que pasa es que las personas sanas no nos interesa por una lógica, digamos, es que si no te ha dado el virus, ¿cómo sabemos que eres resistente o susceptible? Entonces, ya, pero la predisposición genética se presenta solo si la persona está enferma. Ya. No. También las personas sanas tenemos que compararlas con las personas enfermas. ¿Por qué? Hacemos la prueba, tienes positivo a la entrada y un PCR negativo dado de alta. Entonces ahí estamos seguros de que te ha pasado la enfermedad. Las clasificamos en moderado, en leve, moderado, grave, y esa población la comparamos con población que no le haya dado. Entonces así tenemos dos grupos poblacionales, unos de enfermos y otros sanos, que podemos ahí sí determinar en realidad los genes que hemos encontrado tienen predisposición o no, y cómo se comporta en la población sana y cómo se comporta en la población que ha tenido la afectación. Ahora, el tema de la genética también influye en las personas que ya tienen enfermedades preexistentes y en cómo el virus se desarrolla de forma más agresiva o no, porque también hay personas que, pese a tener enfermedades preexistentes o comorbilidades, de todas maneras, al parecer no les va tan mal cuando ya les han contagiado el virus, y otras lamentablemente fallecen. ¿También tiene que ver? Exactamente. Hay, digamos, habría 4 niveles de participación de los genes, ¿no? Unos genes que tienen una participación muy fuerte, que incluso se transmite de padres a hijos directo. Unos genes que tienen participación moderada, que se transmiten, los dos padres transmiten a los hijos. Y la comorbilidad. La comorbilidad también tiene un origen genético. Estás hablando de diabetes, hipertensión, cardiopatías, problemas pulmonares, cáncer, enfermedades autoinmunes. Entonces, la comorbilidad tiene que ver con la genética también. Entonces, te enfermas más o te enfermas menos. Lo que se ha visto, por ejemplo, en los pacientes diabéticos es que tienen más cantidad de receptores ACE2, así como los hipertensos. Por eso es que son más susceptibles, porque el virus le entra más fácil. Y si es parte de que hay en este momento un virus que es pegajoso a los receptores, y si tengo más receptores y más receptores del virus, se me pega más rápido. Entonces, todo eso no sabemos. En la población ecuatoriana recién estamos haciendo el estudio, y por eso es que todavía tenemos las hipótesis, y lo que conocemos sí. El componente étnico sí influye, del componente étnico sí tenemos datos. Entonces, hay toda una serie de desafíos nuevos, y yo vuelvo a decir que hay una poca participación del Estado y del gobierno en lo que son estas investigaciones, ¿no es cierto? Hablábamos de tratamiento también. Nuestro grupo describió 49 fármacos que están en el mercado mundial, de 10.000, 49 que podrían tener con el virus algo que ver o tratarle. En este país no se ha hecho una sola investigación de eso. Inglaterra está estudiando 100 fármacos, de los cuales 49 de esos están incluidos en ese estudio, pero el Ecuador no hace investigación. No tenemos a alguien que lidere desde el punto de vista del Estado, la CENESID o el Ministerio mismo de Salud, no lideran una investigación clínica que evalúe la respuesta al tratamiento, los nuevos fármacos y los genes de predisposición. Esto es un proyecto universitario de la Universidad UTE, con dinero de la UTE.
Doctor, usted tiene razón en el sentido de que no hay apoyo a la investigación, es más, es nulo ahora el apoyo a la investigación, más aún en medio de esta emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus. Lo único que se ha anunciado del lado estatal es la donación de un medicamento que está siendo utilizado, no recuerdo exactamente el nombre, no sé si es Remdesivir o algo parecido. ¿Qué tan efectivo es este medicamento? Se ha hablado de que nos van a donar, incluso Rusia mismo habla de que nos va a donar 150,000 dosis de un nuevo medicamento que ellos han diseñado para el virus, ¿no es cierto? Pero yo vuelvo a decir, un país racional donde exista una afición por la investigación y que no esté abandonada ni asfixiada como está aquí en Ecuador. Si tú tienes unos diseños en que te están diciendo, estos fármacos pueden servir, así como se le ha hecho caso a lo que yo pienso que está mal, que es el dióxido de cloro, ¿por qué no se hace caso a los 49 fármacos que están planteándose como nuevas alternativas, que son de venta abierta? Entonces, todo eso hace ver que tenemos una política débil en lo que es investigación y atención de este problema, porque además hay evidencias de que se bajó el presupuesto de salud en el Ecuador, esto produjo una problemática real, se despidió gente, médicos, y entonces, claro, el rato que aparece una enfermedad como esta, te das cuenta que la política pública tiene que plantearse de otra manera. El Estado tiene que ser fuerte para proteger a los individuos, protegernos a todos. Y entonces todo esto se ve reflejado en una pobre investigación. Doctor, ¿por qué las personas reaccionan de forma distinta a un tratamiento similar? Ahí también tienen que ver genes de metabolización de los fármacos. Entonces hay al menos 3 tipos de individuos que reaccionan a los fármacos. Unos que se llaman metabolizadores rápidos o muy rápidos, que necesitas más dosis. Otros que son metabolizadores estándar, digamos la mayoría de la población que responde bien, y los metabolizadores lentos, que incluso puede un medicamento intoxicarles. Entonces, esto tiene también que ver con unos genes que se llaman los genes CYP, que son los que intervienen en la degradación de los fármacos. Hemos hecho hace unos 10 años un estudio sobre genes CYP para evaluar cómo respondía la población ecuatoriana. Tenemos que somos metabolizadores lentos en algunos medicamentos y rápidos en otros, por tanto tenemos que evaluar también qué dosis es efectiva para los ecuatorianos. Y todo eso no hay, vuelvo a decir, parezco que soy temático en el tema, pero sí, no hay una línea de investigación importante sobre lo que está ocurriéndonos con el problema de salud del país este rato. O sea, no existe. ¿Dónde están los llamados a convocar investigaciones guiadas? Incluso decir, esto necesita el país, haga usted. No yo, o sea, un grupo que tenga el poder de hacerlo. Lastimosamente nosotros tenemos ese poder para poder evaluar los genes de predisposición, pero debería haber una política mucho más abierta para otros grupos de investigación. Si tú hablas con los investigadores, también se quejan de lo mismo, ¿no? Los colegas que hicieron la secuenciación del virus se quejan de lo mismo, incluso les pusieron trabas para secuenciar el virus. A nosotros nos dijeron que en un mes nos entregaban el proyecto aprobado, tardaron casi 2 meses, recién podemos arrancar. Entonces tienes una descoordinación total de lo que es el tema de investigación nacional. Es evidente el abandono respecto a la investigación. Doctor Pazmiño, ¿cuánto tiempo está previsto que dure la investigación que ustedes están realizando? Y eso obviamente va a depender del número de voluntarios que logren conseguir, pero en la estimación que ustedes tienen, ¿cuánto tiempo esperan que dure esta investigación para tener los resultados completos? Cuando planteamos el proyecto, nosotros pensábamos terminar a finales de agosto. Como tardó tanto tiempo en aprobársenos, yo supongo que estaremos listos para presentar primeros datos en noviembre. Para finalizar, doctor Pazmiño, un poco reiterar
para las personas que están interesadas en participar de esta investigación, cuáles son los requisitos que deben cumplir en el tema sanitario y obviamente los requisitos que deben cumplir ya de manera formal, ¿no? Dónde deben inscribirse, dónde deben acudir, a quién deben llamar, etcétera. Gracias. Entonces, el tema es que necesitas una PCR de diagnóstica positiva, dado de alta con una PCR negativa, y puedes llamar al teléfono mío, que es el 099-502-6485, o comunicarte a través del correo electrónico, que es cesar.pazimino@ute.edu.es. No necesita tener un rango de edad específica, sea hombre, sea mujer, no importa. Deben ser No personas tenemos maduras, un rango jóvenes. específico, no hay un rango específico. Necesitamos que nos cuenten un poco qué tipo de síntomas tuvieron, leves, moderados o graves. Y si haces una pequeña historia clínica averiguando cómo fueron los síntomas, firmas un consentimiento informado, te sacamos 3 mililitros de sangre, que es un tantito así, y con eso preparamos el ADN y trabajamos. Si son niños, tendrían que tener permiso de sus padres para hacer la extracción, entonces a veces eso se complica un poco, pero no tenemos un rango de edad. Y un poco para aclarar, de pronto, digo yo, alguna persona puede tener algún tipo de temor en participar en una investigación, al sentirse parte de un experimento. Esto no conlleva ningún riesgo. No tiene ningún riesgo, es lo que es sacarse una muestra de sangre, que es muy poquito. En el consentimiento informado se le habla de las opciones de la participación en esta investigación. Puede retirarse cuando quiera de la investigación, puede pedirnos que destruyamos su muestra luego, pero vuelvo a decir, los países racionales guardan muestras por años. Así se descubrió que el SIDA estaba presente desde hace más de 60 años, porque se guarda muestras para luego, cuando avanza la investigación, poder usar nuevas tecnologías. Se va a guardar la confidencialidad, supongo, ¿no? Siempre, eso es uno de los requisitos que guardamos siempre. El registro se anonimiza para que no sepas exactamente quién es, simplemente se lo registra con un número determinado de código de laboratorio y se procesa la muestra así. Nadie sabe quién es la persona que ha participado. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, muy interesante el diálogo que nos ha permitido mantener. El doctor César Pazimiño, genetista, en la tercera entrega de Punto Noticias. Gracias a usted, doctor. Que tenga una excelente tarde. Igual. Punto Noticias, un noticiero para usted.